Aquella noche, algunos perros callejeros empezaron a ladrar muy insistentes. Por momentos parecía que querían atacar a alguien, pero de repente se apartaban temerosos. La noche estaba muy avanzada, con una luna llena hermosa que brillaba en lo alto del cielo, emanando todo su poder. Un poder que cuando era recibido por quien estaba maldito, se transformaba en una bestia sedienta de sangre. En el pueblo a esa hora todos dormían, pero no faltaba alguien que al escuchar el alboroto de los perros se levantara para asomarse por alguna ventana. Los ladridos eran tan exasperantes que quería ver por qué ladraban tanto, y en esa ocasión Ramón presenció algo que jamás imaginó ver en su vida, porque al asomarse por su ventana vio que algunos de los perros salían volando despedazados por los aires. Una fuerza descomunal lanzaba a esos caninos como si se tratara de simples muñecos de plástico. Al mirar hacia de donde eran lanzados los perros, vio que una colosal bestia era quien los estaba matando, y aunque algunos de ellos, furiosos, lograban clavar sus colmillos en él, sus mordidas no le hacían nada. Aquella bestia era indescriptible. Tenía facciones tanto humanas como de perro, grande su hocico y colmillos de una descomunal estatura y enormes filosas garras. Cada que tomaba un perro, lo sacudía ferozmente entre rugidos. Después, lo arrojaba muerto con los huesos triturados. Por un momento, aquel ser volteó su vista. Sus ojos rojos miraron hacia la ventana donde estaba oculto Ramón viendo toda la acción. Parecía haberlo sentido u olfateado. El hombre rápido se agachó para que no lo viera, y después de haber acabado con algunos 10 perros, se fue entre las calles emitiendo pavorosos aullidos. Y Ramón suspiró aliviado de que no lo haya descubierto, porque de ser así, lo más seguro sería que también lo hubiese matado. Por la mañana, los pueblerinos vieron con horror a los perros muertos y se preguntaban quién había podido hacer eso. Algunos dijeron que en la noche escucharon mucho ruido, como rugidos y a los perros ladrar, pero no se levantaron por miedo. Hasta que Ramón dijo haber visto todo. Les describió tal cual a la bestia que vio destrozar a los perros, pero nadie le creyó. Dijeron que los animales se habían matado entre sí. Ramón no insistió. La gente era tan cerrada que en ocasiones nada los hacía cambiar de opinión. Luego levantaron los restos de los perros y los enterraron en el monte. Así quedó esa vez. Todos olvidaron el asunto menos Ramón, quien con horror había presenciado todo. ¿Cómo olvidar algo tan escalofriante? Desde ese día en las noches remachaba bien sus puertas y ventanas. No quería terminar como aquellos perros, o en su defecto, en sus tripas devorado. Más tarde, al ir a un mandado, se dio cuenta que la casa vecina estaba habitada por un anciano. No lo conocía y le preguntó que si no había escuchado nada en la noche. Él solo movió su cabeza diciendo que no. Pasaron 22 días en los que la luna llena nuevamente volvió a aparecer. Esa noche, para mala fortuna, Ramón no podía dormir, y de nuevo le tocó escuchar los rugidos cuando la bestia entraba por la calle. En ese tiempo aún no había pavimento. Las calles eran veredas anchas de pura tierra con arbustos en su alrededor, mezquites y huizaches, árboles muy comunes en algunas tierras. De repente escuchó un aullido entre gritos aterradores y vio aparecer a la bestia por atrás de su jacal. Pero no iba solo. Llevaba entre sus fauces a una persona arrastrando. No lo reconoció por la oscuridad. Sin embargo, se dio cuenta que era un hombre mayor. Asustado, se refugió en la cama tapándose con su cobija de pies a cabeza, temblando, escuchando cómo esa bestia se alejaba con su festín entre sus fauces.
Así amaneció, temblando sin haber dormido nada. Por la mañana muy temprano, antes de que saliera el sol, los gritos de una mujer lo hicieron levantarse de un brinco. La mujer gritaba aterrada que su esposo había desaparecido. Cuando salió, había un gran alboroto. Vieron que por la ventana por donde sacaron al hombre estaba rota. Había huellas de un enorme can entre un marcado rastro de sangre. Ramón no tenía ninguna duda que era lo que había presenciado en la noche. Les volvió a decir que quien estaba haciendo esto no era un humano, porque él vio que era algo entre bestia y hombre. Solamente cuando había luna llena aparecía. Siguieron el rastro hasta que se perdió entre la maleza y al no encontrar nada, decidieron regresar. La tarde estaba cayendo, no querían que la noche los tomara con esa bestia en medio de la oscuridad. Ya en el pueblo, planearon ir en su busca para cazarlo, pero antes debían comprar armas temprano con las que pudieran matar animales grandes. No obstante, Ramón tenía un presentimiento. Había visto aquel ser descomunal y pensó que ningún arma común podría hacerle daño. Entonces tomó todas sus alhajas que tenía de plata, incluida una de la Santa Muerte. Le dijo: «Ayúdame, mi niña, y perdón por fundirte, pero hoy es cuando más te necesito». Luego las fundió e hizo balas de plata con ellas. Cuando terminó de hacerlas, las curó con chile seco molido del más picoso y también les untó jugo de ajos. No sabía por qué, pero su instinto de sobrevivir le había indicado que hiciera eso. Ya bien dice un dicho, el burro no era arisco, lo hicieron, y por lo que había vivido, más valía ser prevenido. Al día siguiente muy temprano se reunieron, juntaron todo el dinero que tenían y algunos fueron a comprar las armas que necesitaban a un pueblo más grande porque en el suyo no vendían. Cuando regresaron, traían de varios calibres y Ramón escogió una que le quedaran las balas que había hecho, una calibre 45. Esperaron un poco a que se hiciera más tarde y cuando estaba por oscurecer se internaron en el monte. Iban 15 hombres y se dividirían en 3 grupos de 5. Ya estando entre el bosque apareció la luna y con ella un poco de claridad. Así podrían detectar más fácil a la bestia y los ayudaría a no ser sorprendidos por ella, aunque sabían que era la que le daba su poder. No andaban muy lejos del pueblo, tenían la certeza que ese animal rondaba cerca para entrar y cazar su presa, después poder huir fácilmente. Todos los cazadores caminaban a las vivas. En la noche cualquier ruido los podía confundir. El simple aleteo de un ave los haría sentir que era un vampiro, o el canto de un búho nocturno los haría pensar que una bruja los rondaba. Anduvieron por un tiempo entre mezquites y matorrales, hasta que uno de ellos vio una sombra y escuchó gruñidos. Entonces gritó: «¡Ahí está! Miré un enorme perro gruñendo». Cuando fueron al lugar no había nada, solo unas enormes huellas de perro que se dirigían hacia el pueblo. Imaginando lo que se proponía, se reunieron todos y apurados caminaron hacia su comunidad. Aquella bestia era pensante. Había esperado a que lo buscaran para tener libre el camino. Llegaron a la entrada del poblado y a lo lejos escucharon gritos de una mujer. Entonces dispararon al aire tratando de amedrentarlo con los disparos. Al parecer lo habían logrado porque estaba a punto de atacar a esa mujer y por los truenos cesó de hacerlo. Entonces saltó por los tejados de las casas tratando de huir perdiéndose en la oscuridad. Ramón y otro compañero que se habían quedado atrás de repente vieron aparecer la enfurecida bestia.
Traía hambre, se notaba porque sus grandes fauces destilaban mucha baba. El compañero de Ramón tembloroso le disparó y aunque acertó algunos disparos, no le hicieron daño. El hombre perro de un salto llegó hasta su agresor y de un zarpazo lo derribó al suelo. En ese momento, Ramón reaccionó y cuando estaba a punto de darle otro zarpazo, le disparó atravesando su garra con el balazo. La bestia, al sentir el proyectil quemante, lanzó un rugido de dolor. Se dio cuenta que esas balas sí le hacían daño y huyó por entre los árboles. Afortunadamente, su amigo no estaba herido. Luego llegaron más compañeros en su ayuda. Habían escuchado sus disparos. Contaron lo sucedido y Ramón les dijo que las balas normales no le hacían nada. Solamente con balas de plata podrían matarlo, ya que él lo había herido en una garra con las que había hecho. Esta vez, esa bestia se había ido con las tripas vacías, pero no siempre sería así y debían estar prevenidos. En la mañana vieron llegar a un pueblerino. Tenía mucho tiempo que andaba fuera por su trabajo y no sabía nada de lo sucedido. Les dijo que se había encontrado apurado a un anciano montado en un burro en el camino. Parecía que iba huyendo de alguien y llevaba una mano herida. Nunca lo había visto antes. De inmediato supieron que él era quien se transformaba en esa bestia. Ramón recordó a su vecino anciano y sintió escalofríos al pensar que tenía como vecino a un nahual. Cuando fueron a su casa, descubrieron que sí lo era, porque había cosas que utilizan los chamanes o curanderos. También encontraron los restos del hombre que se había llevado una luna llena antes. Había escapado, pero si regresaba no tendría la misma suerte.